Volvemos aquí a la tertulia, Mónica. Bueno, me estabas contando No, si había habido un yo estuve uso todo el día, político. obviamente, siguiendo minuto a minuto lo que pasaba. Seguramente tendrá aquí nuestro compañero más detalles de trastienda. Y me preguntaba, ¿cómo sigue el presidente hacia adelante? Porque vos haces todo este análisis, yo coincido con vos. Primero que los funerales suelen ser muy redituables para la política. A veces se vampiriza a los ídolos, a las personas que han sido muy queridas, no solo en los funerales, en otro tipo de circunstancias y son usados. Muchos se dejan usar, otros resisten, pero son usados igual. Ahora, si esto fue un uso de un funeral, salió muy mal. Fue lo peor que pudo haberle. ¿Por qué crees? Porque digo... ¿Que salió mal? Claro, no, yo coincido con vos que salió mal, pero digo, ¿cómo lo leerán? La Argentina está dividida, ¿no? ¿Cómo se leerá esto de uno y otro lado de la grieta? Vos me preguntás a mí, yo Sí. creo que Maradona merecía un muy emotivo y buen funeral. Si no hubiéramos estado en pandemia, yo te hubiera dicho la Casa Rosada es el lugar que le corresponde. ¿Por qué es el lugar que le corresponde? Porque es el argentino que en la historia, en nuestra historia, es el argentino más conocido a nivel planetario. Creo que no hay otro que haya sido tan conocido como Maradona, a lo largo y a lo ancho del planeta, y porque le ha dado una inmensa cantidad de cosas a los argentinos, sobre todo alegrías, buenos momentos, energía, una transmisión amorosa que mucha gente captó y hoy quería testimoniar. Ahora, ¿era el momento para ofrecer la Casa Rosada? Primera pregunta. ¿Plena pandemia? Cuando se han firmado decretos donde se nos obligan todo lo que vos expusiste. Claro, distanciamiento social, el uso del barbijo. Acá estamos en el DISPO, pero hay medio país que está en el todavía en el APO, etcétera, etcétera. Sí, con tantas críticas ¿Era el a momento? manifestaciones ¿Estaba en opositoras, condiciones ¿no? la Presidencia de la Nación, que es la que organizó esto, de garantizar el respeto del propio decreto del presidente? El presidente está consustanciado con lo que ha firmado y ha impuesto como conductas para todos los argentinos. Bueno, muchos hoy se sintieron burlados. No sé vos, pero tanta gente como la que vos describías, que ha pasado un montón de situaciones, de privaciones, de encontrarse con gente, todo lo que ya sabemos, y hoy ve esta escena. Por eso yo me preguntaba, si la búsqueda de los culpables. Termina todo este desastre y lo primero que sale es un documento, una gacetilla, no sé, un mensaje del gobierno dando prácticamente por sentado que la culpa es de Claudia Maradona. No la nombran, pero está dicho. Familia. Bueno, pero esto va en línea con echarle la culpa. A ver, cuando las cifras del COVID se empezaron a disparar, el kirchnerismo le empezó a echar la culpa a la gente. Lo primero que se hace tras el fracaso estrepitoso que fue el día de hoy, si fue en orden a utilizar el funeral para sacar un costo político, salió exacto al revés. Y yo me preguntaba hoy, ¿cómo sigue el presidente adelante? ¿Cómo anuncia la nueva fase de esta situación hasta que lleguemos a la vacuna? ¿Cómo justifica que los chicos no vayan al colegio? ¿Cómo se justifica que la gente no puede usar el transporte público? ¿Cómo que los aviones son solo para los esenciales? ¿Cómo que no se puede entrar a una provincia? ¿Cómo que no se puede transponer de una provincia a la otra? Bueno, ayer, Mónica, en las redes y hoy también, esto que yo contaba en el editorial, mucha gente dolida porque no había podido despedir a sus familiares. Obvio, por el protocolo de un gobierno que hoy lo acaba de violar. Mira, yo discrepo una cosa con Mónica. Tranquilo, muy bien, estamos acá para yo creo que la Casa de Gobierno no está hecha para estas cosas. Yo creo que el primer error fue velar a Kirchner en la Casa de Gobierno. Yo creo que estas personalidades como Maradona y el expresidente Kirchner deben ser velados en la Casa del Pueblo. Y la Casa del Pueblo, de todo el pueblo, es el Congreso Nacional, que por otra parte tiene una configuración que hace posible organizar mejor este tipo de actos. Ahora, acá hay una cuestión, yo te diría que hasta aritmética, de sentido común. Y pongamos como antecedentes las exequias de Eva Perón y del general Perón. Cuando vos tenés 1 millón de personas, ¿no?, procurando homenajear a un líder, a un ídolo, ¿cómo vos vas a hacer un velorio de 10 horas? Vos tenés que hacerlo por lo menos de 3 días,
o hacerlo en otro lado. Ahora, ¿esto qué requiere? O hacerlo en un estadio. O en un estadio. Ahora, ¿no? ¿esto qué requiere? Esto requiere de lo que a este gobierno le falta. Plan. Requiere de planificación. Requiere de sentido común. Y requiere del conocimiento de la sociedad que está gobernando. Que ellos no la tienen, porque desgraciadamente estamos en presencia de uno de los principios planteados por un sociólogo clásico, la ley de hierro de la oligarquía de Michels. Creo que estamos en presencia... Traducínoslo, por favor. Claro, a ver, en determinado momento de la historia de las sociedades se constituyen, bueno, es un fenómeno mundial, oligarquías que pierden contacto con la realidad y terminan interpretándola pero desconociéndola. Jorge, después quiero que me expliques, porque escuché por ahí un audio muy interesante que le mandaste a Sol, mi productora, la productora de La Trama, en donde explicabas por qué después del 78 y digamos, de la intención de la dictadura de tapar con ese mundial de fútbol de algún modo los crímenes que se cometían, la Argentina entra en una decadencia. Me gustaría que después lo cuentes, pero primero vamos a Jaime, que estuvo toda la tarde en Casa Rosada Desde y que tempranito. además hoy se produjo un evento político que quedó un poco tapado, que es el reencuentro de Cristina Así y es. Alberto Fernández, que hace 40 días que no se hablan. ¿Cómo fue Así eso? es. Bueno, fue un evento, digamos, que se venía preanunciando, va a venir Cristina, vendrá Cristina, era como la pregunta Claro. que se hacían todos desde que empezó a las 6 de la mañana el velatorio de Maradona. Finalmente Cristina llegó, la vicepresidenta llegó, estuvo muy poquito rato junto con Alberto Fernández, o sea, estuvieron solo unos minutos frente al féretro, dialogaron entre sí. Y después ¿Decía algo el lenguaje corporal? un lenguaje un poquito más, me parece menos hostil que el de marzo, cuando entraron, que tuvieron ese desencuentro que no sabemos hasta hoy qué es lo que se dijeron, ¿no? Pero yo te diría que no fue una cuestión demasiado cálida, pero tampoco fue hostil. Claro, que sabían que la estaban mirando. Exacto, lo que sí optaron por caminos diferentes. La vicepresidenta fue a almorzar al despacho del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el presidente subió a su despacho. Y ahí fue cuando ocurren los desbordes grandes, cuando se toma de alguna manera la Casa Rosada, Se ¿no? corta el ingreso de gente cuando Así ella es, entra así para es. que ella esté a solas con Así el es. cajón. Y eso provoca, porque faltaba muy poquito para que se venza el plazo, que habían dicho que a las 16 horas se cortaba la posibilidad de ver a Maradona, entonces eso genera un poco más de tensión en la gente que estaba esperando. Algunos hacían 6 horas, 5 o 6 horas, esperando al sol, amuchados, realmente amuchados, no había mucha distancia social ahí. No, claro, sí, era no obvio, lo había vimos, poca. Nadie se esforzaba tampoco en mantenerla demasiado. Entonces, bueno, coincide la presencia de la vicepresidenta y su encuentro breve con el presidente y obviamente con Claudia, Dalma y Yanina, con el comienzo de los disturbios fuertes de la jornada. Nunca adentro hubo distanciamiento tampoco entre No, los funcionarios. poco. ¿Vos lo viste, Claudia? Sí, eso? sí, claro, Desde sí. que llegó el presidente ya estaban todos muy amontonados Usaban barbijo, adentro. pero digamos la distancia era difícil de mantener también porque había mucha gente. Ahora, Eh, después pasó algo increíble, ¿no? Porque había digamos, si vos entrabas a la página del Gobierno Nacional, quedaba muy claro, como lo mostramos ahí en el editorial, que la seguridad quedaba garantizada por el Ministerio de Seguridad Nacional. Después esa página desapareció. Cuando empezaron los Sí, incidentes, sí. desapareció. Sí, es... Cuando, digamos, Guado de Pedro le echa la culpa Claro. de una cosa inverosímil a Santilli y a Larreta. Pero eso ya había pasado, ya habían pasado los ¿Qué incidentes. es lo que pasó ahí? Porque eso Bueno, es me da la insólito. impresión que, coincidiendo un poco con lo que dice Jorge, hubo un gobierno intentando darse un baño de popularidad, aprovechando de alguna manera, como muchos otros, esta cuestión del ídolo, ¿no? Ahora, cuando la cosa sale mal, buscamos de alguna manera repartir Responsable. culpas. Claro. O sea, bueno, nosotros nos Claro. equivocamos, pero también el gobierno de la ciudad, que también reprimió, entre comillas, a los manifestantes que estaban a varias cuadras, ¿no? O sea, de lo que pasó adentro no se puede hacer cargo el gobierno de la ciudad porque es Casa Militar la que se ocupa, digamos, la seguridad de dentro del edificio.
Pero como se había acordado y de manera medio ambigua, unos decían, sí, soy responsable, es responsable de la ciudad, no, es responsable de la nación. No había quedado demasiado claro, era un operativo coordinado entre ambos. Claro, pero si vos Ahora, vas a la sí. págino del Gobierno Sí, Nacional, decía, queda en a claro cargo que de la presidencia. seguridad está a Exacto. cargo de la presidencia. Así es. Ahora, ¿no? fíjate que a mitad de la tarde, cuando ya todo se descontrola, entra en un desmadre, y donde yo supongo ahí ya se dan cuenta que esto fue una catástrofe, lejos de ser algo que dejara un rédito político, es un papelonazo. En ese Un papelonazo que vio todo el mundo. Obvio, a Entero. escala global. Sí. Entonces, en ese momento primero aparece, creo que el tuit de Guado de Pedro, Guado, es un sí, tuit. sí. ¿Hace falta un tuit entre el Ministerio del Interior y el jefe de gobierno de la ciudad o de la policía para contener esta situación? ¿O hay un comité de emergencia que dice, muchachos, ¿qué hacemos con esto? Claro. ¿Qué hace la federal? ¿Qué hace la gendarmería? ¿Qué hace la policía de la Y lo ciudad? ¿Qué deseable es que hacemos haya con diálogo. esto? Lo deseable ¿Cómo es que haya lanzar diálogo un entre- tuit? ¿Qué Sí. significa eso? ¿Qué significa más que estar buscando responsabilidades o socializar responsabilidades Socializar, sí, sí. o repartirlas Repartir. o encontrar un culpable? Y el documento, el paper es esa gacetilla que sale gobierno, no sé qué tipo de documento es, ¿cómo lo podemos llamar ese? Como Sí. no sé. Algunas veces se hace a través de las redes sociales, directamente un tuit. Donde se explica, Sí. se explica que la culpa es de la familia por no permitir que Sí. continúe. Una vez que vos decidiste hacerlo en gobierno, o ya acordaste con la familia un plan que te permita a vos llevar esto con distanciamiento, con todos los tiempos que corresponden, evitando esta catástrofe, o no lo haces. Los ¿No? quiero invitar a ver, porque entre todo esto que estamos hablando del uso político y la apropiación, hay un escritor que es Sacheri, que escribió sobre Maradona, lo han buscado todos los medios para que hable, y él se negó a hablar por esto, miren esto. Eduardo Sacheri escribió un texto hace algunos años sobre Maradona, muy conmovedor, que se circuló mucho en estos días, y dice, les agradezco mucho a los medios que me están invitando a conversar sobre Diego Maradona, pero creo que no tengo nada para aportar, más que mi respeto y mi agradecimiento. Siempre consideré correcto dejarlo en paz con su vida. Hoy quiero dejarlo en paz con su muerte. Qué contrastante, ¿no? Sí. Llamó la atención la ausencia de referentes de la oposición en el homenaje, ¿no? Me da la impresión que no sé si realmente fueron invitados y no fueron, o si realmente pensaron, bueno, yo no voy a ir a una escenografía netamente Montada. kirchnerista y no me voy a prestar. Pero llama la atención y a mí por lo menos me duele, o sea, me parece que Maradona es de todos, no es de un grupo en especial, más allá de que Maradona haya tomado partido en los últimos 10 años, ¿no? Como vos bien lo explicaste. Ahora, ¿haría falta que a uno lo inviten? No, a ir, podés pasar. Siendo Sí, sí. un Buena pregunta, referente ¿eh? de la oposición, ¿haría falta que uno lo inviten? O uno también puede ir y correr el riesgo de que no te dejen entrar. Eso es verdad. Porque puede Como a pasar. Rocío, como a Rocío, ¿no? Oliva. Pero Lo, hay lo una- tenemos hay una ya cuestión. conectado a José Abadi, al capo de José Abadi. ¿Cómo estás? José, ¿nos ¿Qué escuchás? tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Qué lindo muy bien. escucharte. Igualmente. José, bueno, antes yo en el editorial, y acá hablábamos con mis contertulios, sobre el significado de, de la leyenda Maradona, ¿no? ¿Qué fibra toca? Yo hoy pensaba cuando escribía en un país que ha fracasado económicamente, que tiene la autoestima baja, que tiene pocos logros para mostrar, que viene en decadencia desde hace varias décadas. ¿Qué significa un ídolo como Maradona y por qué nos provoca este efecto? Claro, cuando usas la palabra leyenda es importante, ¿no? Porque da la impresión cuando uno trata de pensar este impacto enorme, gigantesco, traumático también que fue la muerte de Diego Armando Maradona, pensar a Maradona en varios planos, ¿no? Como distintas catáfilas de cebolla, ¿no? Es decir, en un plano tenemos la persona, el personaje, el triunfador, el mito, si uno quiere, el padeciente, ¿no? El padeciente, el enfermo. Hay muchos niveles de Maradona. En uno de ellos, en aquel en el cual Maradona fue el triunfador, el exitoso, vemos un Maradona que brindó, que la gente siente que le ha brindado mucho. ¿Qué dice la gente que le brindó? Me brindó alegría. Vas a escuchar mucho cuando hablas con la gente la palabra alegría. Bueno, lo que dice me Fontana permite- Rosa, José, no sé si lo escuchaste, ¿no? Fontana Rosa decía, no me importa lo que hizo Maradona con su vida, me importa lo que hizo con la mía.
Mirá, no sabía. Exactamente. Es decir, con él pude reírme, me dio felicidad, me dijo una persona esta tarde cuando me preguntaban acerca en un diálogo personal, ¿no? Que me había parecido lo de los efectos de este gran homenaje con una forma casi a veces hasta de festejo, ¿no? Pero un festejo en el sentido como ritual, ¿no? Frente a la inmortalización de quien acababa de morir como persona, ¿no? Y yo creo que en el sentido de haber brindado esta alegría o esta felicidad que dicen, este éxito, como decías vos, naturalmente el devenir y ser considerado como el único, el máximo, el que no tiene comparación, y que ese sea argentino, le permitió a muchos una identificación importante con él. Uh-huh. Y con eso le elevó la autoestima, vio un paisaje de pronto de una Argentina también exitosa. Y yo creo que hay una cosa muy particular, no sé qué les parece a ustedes. Creo que tiene una característica que es distinta a la del ídolo común. Por eso a veces me resisto a pensarlo simplemente en términos de ídolo. Cuando el ídolo, que significa falso Dios etimológicamente, alcanza la cima, suele durar no demasiado tiempo. Y cuando empieza la decadencia o empieza a caer de esa cima imaginaria, la gente le da la espalda, se enoja, lo condena. No pasó esto con Maradona. No, se retiró y no bajó para nada su popularidad, al contrario. Exactamente, y no solamente eso, sino que tuvo todo el tipo de sufrimientos, enfermedades, conductas que fueron condenadas desde muchos lugares, y sin embargo hubo un colectivo, digamos, ¿no?, que lo siguió como, diría yo, hasta queriendo y cuidando. No hubo el fenómeno de el ídolo que sube y cuando baja pierde a aquellos que lo habían instalado en el cenit, ¿no? Uh-huh. Esto es un fenómeno muy particular de él, sí. y que tiene que ver, yo creo, con algo de lo del final de Maradona. Yo creo que así como Maradona brindó mucho a quienes lo siguieron y los hizo sentir como triunfadores en un determinado momento, era dueño además de una empatía muy particular. Yo he hablado, y también en sesiones, con pacientes que han tenido un trato personal con él importante, y te cuentan que tenía un trato con una, llamarlo carisma, llamarlo empatía, llamarlo permeabilidad, que te hacía sentir, dice, inmediatamente como atendido, cuidado. Había un imán muy particular en Maradona. Y yo creo que sobre el final, además de esto que sentía la gente que él brindaba, la gente lo cuidó a él. Yo creo que en el afecto, en el amor que se le ofreció, en gran parte lo ayudó a sostenerse probablemente mejor o más tiempo de lo que hubiera sido. Uh-huh. José, te quiero mostrar a vos y a la mesa una frase, la tenemos por ahí, que la queremos mostrar, de un periodista español, que dice, es de Santiago Segurolas, un periodista español, dice: la Argentina es un país maradoneano, excesivo, genial, autodestructivo, superviviente, vanidoso, depresivo y siempre contradictorio. No es fácil saber si la Argentina es la metáfora de Maradona o Maradona la metáfora de Argentina. Sí. ¿Qué pensás, Mónica? Que está muy ajustado todo lo que dice, porque Maradona era todas esas cosas juntas, era toda esa contradicción, pero yo mientras lo escuchaba, José, también pensaba algo. Maradona tenía una cosa extremadamente genuina. Lo sentías que lo que él transmitía era lo que le pasaba. A mí me quedó, yo no soy futbolera ni comprendo del todo la pasión del fútbol. Me sorprende cuando vi tantos varones llorar ayer, me sorprendió. Uh-huh. Pero, es algo del orden de lo religioso, pero yo, ¿no?, tengo una imagen de él que a mí me conmovió mucho, que fue la imagen de la selección cuando vuelven de México en el 86 festejando arriba del avión. Él era un chico que gozaba y transmitía ese goce por lo que se estaba viviendo. Uh-huh. Había una cosa de transmisión, de alegría, de emoción, de goce,
Y eso era muy genuino, eso es lo que yo percibo. Y creo que de alguna manera creo que es lo que nos estaba diciendo a su modo José. Y que creo que eso es lo que él logró transmitir con toda la magia, con todo el ángel, con toda esa cosa que tuvo. Y que probablemente la memoria de todo eso lo permitió mantenerlo hasta el final, a pesar de después que vos del hombre podés renegar un montón de cosas. Obviamente. Porque la verdad es que muchos de nosotros nos parece imposible de defender un montón de las cosas, de las otras cosas que pasaron en la vida de José, Maradona. ¿qué pensás de esta Perdón, frase? una sola cosa, coincido muchísimo. Ahora, Mónica, por empezar. ¿Cómo Coincido muchísimo con lo que decís. Cuando decís de lo genuino, está muy ligado a lo que yo llamaba la empatía, ¿no? Algo del orden de la verdad en ese recibir al otro, que lo hacía sentir al otro querido, incluido. Lo que no estoy tan seguro es si esa comparación Maradona y nuestro país, ¿no? Maradona ganó de verdad un campeonato mundial, vos me dirás que la Argentina también, pero quiero decir, Maradona fue el mejor jugador del mundo, fue el mejor jugador de la historia, la Argentina no. Esa grandiosidad, esa calidad singular, no creo que nosotros la hayamos alcanzado como país y que también tuvimos decadencia, pero tuvimos los momentos de gloria. Pero no, sí, por lo Maradona menos, fue exitoso desde lo individual, claro. desde la individualidad. Claro. Y los argentinos nos Exactamente. caracterizamos por esa fuerza individual, que Sí, se impone nos más allá que caracterizamos por la... esa fuerza, pero es distinto fuerza individual en determinado plano que o también coincido con vos sacando el plano enormemente padeciente de él y lo que fue su tragedia en términos de salud, ¿no? Sí, Y claro. pero no, creo que hay algo de una tentación de los argentinos de suponer que alcanzamos por momentos la grandiosidad que Maradona alcanzó en el fútbol, no en otros lados, o en esa capacidad o en ese carisma. Yo eso creo que no. A mí Maradona me recuerda más, te digo una idea que se me ocurre y la tiro así, no sé si la seguiré pensando mañana, pero me interesa charlarla con ustedes. Para mí, Maradona, cuando ponen Dios, ¿vieron Maradona sos Dios? Sí. Yo me acuerdo que una vez entrevistando a la hija, a Dalma, 2 horas la entrevisté para ver una conversación lindísima tuvimos, me contó que ella se quedó paralizada cuando iban caminando por Nápoles y en un determinado momento un hombre cruza, ella pensó que lo iba a saludar como era tan de costumbre, ¿quién no? A cada 2 metros se lo saludaba, pero se arrojó a las piernas de él, abrazando sus piernas, y lo miró y le dijo, gracias, sos Dios. Yo creo que un Dios muy particular en la fantasía de la gente. ¿Sabés qué es Dios? Un Dios olímpico. ¿Qué quiero decir como un Dios olímpico? Un barrilete cósmico. Pero más que cómico, quiero decir con las características entre comillas, humanas de los dioses del Olimpo, que tenían la característica de la inmortalidad que a lo mejor estos homenajes de ahora aspiran a otorgarle a Maradona. Pero ¿qué tenían en el sentido del olímpico? El dios olímpico no era normativo, homogéneo, coherente, bueno o malo, sino que era desde lo positivo y todo lo que tenía de maravilloso para brindar como transgresor, desde lo que aportaba como lo que expropiaba, desde el amor hasta el odio, desde lo singular. Eran lo muy intenso. complejos e imprevisibles. José, perdón, te tengo que cortar porque la tengo a Patricia Bullrich acá conectada. Viste que tenemos poco tiempo, nos limita mucho el tiempo. Por favor. Pero bueno, me encantan tus ideas como siempre y el intercambio que tuviste. Muchas gracias por ayudarnos a pensar la figura de Maradona. Hasta luego a todos allí. Patricia, ¿nos escuchás? Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás, va? Patricia? Acá te saludamos con Mónica Gutiérrez, Jaime Rosenberg, el profe Osona. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bueno, Patricia? ¿cómo viviste? ¿Qué pasó esta tarde en Casa Rosada y cómo viviste, bueno, esta transferencia de la pelota, por decirlo de algún modo, del gobierno por el tema de la seguridad a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que le echó la culpa primero a la Ciudad de Buenos Aires, después a la familia por los desmanes, por el desastre que hubo ahí. ¿Cómo lo viviste y qué pensás? Bueno, a ver, viví todo con una tristeza porque era un día importante para la Argentina despedir a alguien como Maradona, que
tanto representa a la Argentina, ¿no? Es decir, no quiero dejar de hablar de él porque me parece que es el centro, y hoy pasó del centro a la periferia por esta situación de la violencia, ¿no? Y me parece que es importante volver a ponerlo en el centro del dolor argentino y del mundo. Yo viví lo de hoy como una gran frustración, porque un gobierno que utilizó la demagogia desde el primer momento, donde llevamos a Maradona, a un lugar donde solamente podemos estar nosotros, donde no pueden ir otros. Por ejemplo, no sé, me imagino si hubiera ido el expresidente de Boca o el expresidente de la Nación a ese lugar, seguramente se hubiera sentido ¿Por qué no fueron, como... Patricia, figuras de la oposición? ¿Por qué no fueron figuras de la oposición al velatorio? Porque el velatorio no está armado como un espacio para que todos los argentinos lo puedan ir a despedir, sino que está armado como un espacio de aprovechamiento demagógico del gobierno. El gobierno lo arma, el gobierno pone la escena, el gobierno dice pongo tal pañuelo y no pongo otro, puede venir tal persona y no otra. En primer lugar, por esto, la demagogia fue la primera decisión del presidente de la Nación, hacerlo en la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno, además de ser un lugar inadecuado para un velorio de este tipo, es un lugar que estaba copado y tomado por el kirchnerismo, por sus banderas, por la idea de que eso era de ellos y que Maradona les pertenecía y no le pertenecía a todos los argentinos. Ese me parece que es el primer tema. El segundo tema es que era un lugar de las barras. A las 2 de la mañana entró Diceo y Mauro Martín se montó Mauro Martín se montó en la estatua de Belgrano y desde ahí dirigió toda la movilización. Es decir, la movilización la dirigió la barra brava de Boca, todos aquellos que durante 4 años nosotros no dejamos entrar a estadios de fútbol por los niveles de violencia y de extorsión que han desarrollado como forma de vida. Esto volvió y estaba ahí en la primera línea y se vio en los momentos de violencia, cuando tomaron prácticamente el patio de las banderas y la Casa de Gobierno tomada, y luego cuando la policía de la ciudad tuvo que decir ya no entra más nadie, bueno, entraron con violencia, le pegaron una patada a una moto y tiraron un policía al piso como muestra de quién manda acá, ¿no? Entonces, Patricia, me parece que Jaime demagogia te va a hacer una pregunta. Sí, Patricia, ¿cómo estás? Estuvo toda la tarde ahí, en Casa Rosada. Sí, Patricia, ¿qué tal? No, simplemente repreguntarte lo de Laura, si no hubiera sido tal vez un gesto de algún opositor de estar presente a pesar de que, bueno, estaba todo armado, según vos decís, para que sea una fiesta peronista kirchnerista. Por un lado eso, y por otro lado, ¿dónde lo hubieras hecho? ¿Dónde lo hubieras hecho si no en la Casa Rosada? Es imposible, en primer lugar es imposible entrar ahí porque, digamos, cualquiera puede sufrir una situación de total y absoluta violencia. No estaba hecho para que vayan todos, no estaba hecho para todos. A ver, si fuese un lugar de todos, el lugar de todos es el Congreso de la Nación, no es la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno es, digamos, y más mirada desde esta lógica kirchnerista, es la casa de ellos. Yo, ¿qué hubiera hecho frente a una circunstancia de una masividad como esta? Hubiera hecho un cortejo que no hubiera sido pasar por el féretro, sino que hubiera hecho un cortejo desde el lugar donde estaba, desde una cancha hasta Bellavista. Es decir, hubiera hecho 30 kilómetros donde la gente con vallas y a distancia lo podría haber saludado, tirarle flores, generar esta situación donde a lo largo de casi 30 kilómetros, que son de cualquier lugar del centro de Buenos Aires hasta Bellavista, se podía haber hecho algo
en el que podían haber participado no aquellos que coparon esto, la barra brava que te copó, sino el ciudadano de la calle, el ciudadano común, el que le hubiera gustado llevarle una flor o tirarle una flor o una bandera o un recuerdo o algo. Pero bueno, ¿cómo lo hubiera hecho? Yo no estoy en el gobierno, entonces no me parece tampoco muy bueno decir cómo lo hubiera hecho. Lo que digo es que de la manera en que se arma, con demagogia, con barra brava, no podía terminar de otra manera. Cuando yo a las 2 de la mañana vi que Diceo entraba a la Casa de Gobierno, dije, esto termina mal. Tremendo. No puede terminar bien. Patricia, muchas gracias por haber compartido este análisis, esta información y esta mirada. Gracias por haber estado en la trama esta noche. No, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Nosotros volvemos en un segundito. Trabajé el barrio. Volvemos a la trama para despedirnos y agradecerles mucho a nuestros contertulios, Mónica Gutiérrez. Gracias, que hayas estado. gracias, Laura. Jaime Gracias para Rosenberg, Por profe favor. Osona. Le dejamos el aire a Carola Gil con lo que el día se llevó. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en La Trama con toda la intensidad de la Argentina a las 10 de la noche por La Nación Más. Que tengas una muy linda semana. Chau.